Bueno, repercusiones del acuerdo o preacuerdo con el FMI. Está Marcelo Ramal, que es dirigente de la izquierda, por supuesto, y además es economista, o sea que debe estar celebrando el acuerdo, me imagino. Hola, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Quiero hablar con Ramal, no con ustedes. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte, todo en orden, sí. Bueno, ¿la izquierda aprueba, desaprueba, está enojada? No, a ver, el acuerdo que todavía no se firmó, simplemente, digamos, esta suerte de principio de acuerdo, tiene tres elementos fundamentales. El primero es verdaderamente un ajuste contra el mundo del trabajo, contra los jubilados, contra todos los que viven de un salario, indudablemente. En segundo lugar, no es coherente, no es consistente en sí mismo. Y en tercer lugar, es completamente precario. Yo te diría, Chiche, que simplemente se ha abierto un intervalo, probablemente corto, hasta la próxima cesación de pagos de la Argentina. Sí. Esto se sabe perfectamente porque si vos pensás o hacés la cuenta de los vencimientos de deuda que va a tener la Argentina a partir del 2025, 2026, donde se junta la plata que le tiene que devolver al FMI con la plata, los dólares que le tiene que devolver a los fondos internacionales, bueno, no alcanza el superávit comercial de Argentina para pagar eso. Entonces vendrá una nueva reestructuración de la deuda. Es decir, Argentina va a volver a pasar por el cadalso por el cual pasó en las últimas semanas y meses, y eso por lo tanto le otorga un carácter completamente incierto a todo el ordenamiento económico que se estableció en este tiempo. Pero más allá de la incertidumbre y como militante de la izquierda, militante de política obrera, te digo, indudablemente que en lo que hay que poner atención en lo inmediato es en el ataque al salario, a las condiciones de vida, a las jubilaciones, porque solo en el año 2022 el gobierno va a tener que ajustar alrededor de 4.000 millones de dólares, y de acá a cuando termine esta primera fase del acuerdo corto que se firmó, van a ser alrededor de entre 12.000 y 15.000 millones de dólares. Son cifras, está bien, que para nosotros nuestra cabeza no abarca. Yo lo que digo es lo siguiente: esto va a perjudicar el salario, va a perjudicar a los jubilados, porque después, si le vemos 2.000, 4.000, qué sé yo, no sé, porque hasta China, digamos que hoy es la esencia de la representación de la izquierda en el mundo, dice, arreglen con el Fondo Monetario Internacional. ¿Arreglamos mal o había que arreglar sí o sí y lo vamos a tener que pagar nosotros? Porque digo, el tema es ese. Vos me hablás 12.000, 2.000, me parece una cifra astronómica. Lo que digo es, ¿qué va a pasar? ¿Los jubilados van a ganar menos? ¿Los empleados públicos van a ganar menos? ¿Nosotros todos nos vamos a perjudicar? ¿Las cosas van a costar más caro? ¿La tarifa no la vamos a poder pagar? Claro, mira, Chiche, lo que va a ocurrir es una versión agravada de lo que ya viene ocurriendo en el último tiempo. ¿Por qué? La política del gobierno en este punto es muy clara. Hay un sistema de indexación permanente, es decir, de ajuste de acuerdo al nivel de inflación, de acuerdo al nivel del dólar, de todo lo que tiene que ver con beneficios industriales y financieros. Por ejemplo, el que tiene títulos de la deuda pública argentina en pesos recibe un ajuste permanente de acuerdo a la inflación o a la marcha del dólar. Ahora, a los jubilados, desde diciembre del 2019, se los desindexó. Es decir, se armó un sistema de movilidad jubilatoria por el cual la inflación sale del cálculo del aumento de las jubilaciones. Entonces, lo que se va a armar ahora es una versión acentuada de esto. Es decir, ajustar por la inflación y por el dólar todo lo que tiene que ver con beneficios y
desajustar los salarios y las jubilaciones, particularmente los salarios de los maestros, de los trabajadores de la salud y por supuesto también lo que tiene que ver con los jubilados, que también es un salario. Ahora, porque es un salario diferido. Marcelo, el ajuste va a pasar por ahí. Pero esto es inevitable porque el poder lo que dice es sin ajuste. El acuerdo es sin ajuste, no nos exigen ajuste. Y vos lo que decís que sí va a haber ajuste. Por supuesto que va a haber ajuste. En estas horas hay una operación política para tratar de endulzar el acuerdo. Sí. Es decir, tratar de mostrarlo como un acuerdo indoloro. Pero vos pensás que el ajuste de tarifas que el FMI exigió el día viernes lo van a resolver solamente aumentándole la luz a los countries. No van a llegar. Por eso el FMI exigió muy claramente la cuestión de las tarifas. En un país donde ya a los productores de gas y de petróleo le pagamos mucho más de lo que representan sus verdaderos costos de extracción o de exploración. Entonces vamos a vivir una historia que, por supuesto, en la Argentina ya se vivió en un número ya imposible, ¿no es cierto?, de terminar en términos de repetición, que es el traslado de una hipoteca vitalicia, ¿no es cierto?, la hipoteca de la deuda al pueblo argentino. Esto es lo que hoy indudablemente se está discutiendo. Marcelo, pero van a fracasar. Pero hay una cosa que yo no termino de entender. Digamos, vamos a suponer que, como vos decís, van a subir la tarifa, que no tengo duda que van a subir, pero ¿por qué el interior ya tiene esas tarifas? Digo, ¿cómo se explica? ¿Por qué Córdoba tiene tarifas que la ciudad de Buenos Aires no tiene? O el Gran Buenos Aires. Eso es lo que no termino de entender. Es injusto. Bueno, indudablemente que en el interior, con empresas distribuidoras de energía provinciales, ya se avanzó fuertemente en este retiro de subsidios y esta situación la paga indudablemente la población del interior. Ahora, en este debate sobre la energía, Chiche, nos están sometiendo a un ultimátum que no es correcto. Es decir, o pagamos la energía a través de subsidios que en última instancia salen de nuestro bolsillo porque lo pagamos de los impuestos, o pagamos a esa energía con tarifazos. Una cosa o la otra. Pero, ¿por qué no se establecen cuáles son los verdaderos costos de la energía? Ya están preguntando cosas que nosotros no tenemos respuesta. Ahora, yo te digo lo siguiente, Marcelo, hay un tema, yo no sé si son cara o barata la tarifa, yo no tengo subsidio, así que para mí es cara, pero lo que te digo es lo siguiente. El problema son los salarios, no es la tarifa, porque digo, en última instancia, si vos tenés una bombita más, una bombita menos, si querés usar el aire acondicionado, no es un lujo que quieras usar calefacción, como decía Macri, que decía que había que abrigarse para estar dentro de la casa. Lo que digo es, si querés tener un mínimo confort, es lógico que lo puedas pagar. El tema es que los salarios son muy bajos. Estamos en un país que tiene muy bajos salarios. El tema es que no nos alcanza para todo. En esto coincido con vos. Indudablemente, si a los salarios se los trata de la misma manera que se trata a los tenedores de la deuda pública o a las empresas de energía, entonces vayamos por ese lado. Por ejemplo, calculemos la canasta familiar, que hoy está en el orden de los 170.000 pesos, y establezcamos el salario mínimo a partir de ese nivel. Y luego, cuando quieran indexar, ¿no es cierto?, indexamos los salarios. Pero lo que el gobierno quiere hacer, no esto que estamos conversando vos y yo, es justamente planchar los ingresos del trabajo y mover sistemáticamente todo lo que tiene que ver con los ingresos del capital. En esto consiste el acuerdo con el FMI. Déjame agregarte una cosa, Chiche. El FMI, al cerrar este acuerdo de ajuste, no solamente quiere cobrar su deuda, sino que actúa como garante de la deuda
de todos los acreedores privados de la Argentina, BlackRock, Templeton, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que está asegurando? Un sistema de, podríamos decir, tributo permanente de la Argentina al capital financiero internacional. A nadie le interesa cobrar la deuda, cobrarla, porque nunca la van a cobrar. No, los intereses. La deuda imposible de pagar. Lo importante para ellos es asegurar un sistema, ¿no es cierto?, de aportes permanentes en términos de intereses, claro, de refinanciación. El negocio del usurero. La Argentina nunca va a poder pagar. El negocio del usurero es cobrar intereses, no cobrar la deuda. ¿Cómo? El negocio de los usureros es cobrar intereses, no la deuda. Por supuesto, y esto es lo que tenemos acá. La Argentina se encuentra ante la situación del pobre deudor de una tarjeta de crédito, seguramente muchos televidentes me van a entender, que hacen el pago mínimo, es decir, pagan los intereses y van acumulando una bola de nieve, ¿no es cierto?, que la tarjeta y el banco se encargaron de hacerle, y eso condiciona absolutamente sus ingresos. Marcelo, la economía mundial, la economía capitalista, ha armado, ¿no es cierto?, un sistema internacional de deuda que actúa como reemplazo sustituto de lo que debería ser un progreso económico de otras. Marcelo, características. te agradezco la gentileza de habernos atendido clarito todo. Te mando un abrazo. Un abrazo, Chiche. Marcelo Ramal, representante del Partido Obrero, y su opinión sobre la deuda coincidente con la de Tamara Besade. Por supuesto, Tamara suscribe en blanco, firma con cheque en blanco. ¿No le preguntaste a Marcelo qué van a hacer hoy a las 6 de la tarde? Porque hoy se va a discutir cómo sigue.